Hola, bienvenidos. El Centro Cultural del Banco de la República, sucursal Barranquilla, continúa con la reactivación de su oferta cultural en los exteriores del Teatro Amira de la Rosa, con el ciclo denominado El Centro de Barranquilla como bien de interés cultural de la nación. A continuación, escucharemos la conferencia El Centro como eje de la vida urbana, en donde analizaremos cómo el enclave de transportes y la situación geográfica de Barranquilla convierten al centro y al mercado en el eje de la ciudad. Los negocios y oficinas se plantean en esta relación simbiótica y allí se erigen monumentos, se construyen los edificios institucionales y es el ágora relacional de la ciudadanía. El impacto del concepto de republicanismo, art déco y modernismo sobre las construcciones del centro, los grandes almacenes que se construyen allí, los periódicos, los bares, los clubes sociales. Como decía García Márquez, en la calle de San Blas empezaba el mundo. Esta disertación estará a cargo de Adlai Stevenson Samper, quien es periodista, escritor y abogado. Ganó una beca de creación del Ministerio de Cultura, que se convertiría posteriormente en el libro Polvos en la Arenosa. Otros libros suyos son Peñalosa en tono mayor, Pacho Galán, el rey del Merecumbé, Obregón en Barranquilla, Itinerario de la música en Barranquilla. Adicionalmente coescribió Historia de Barranquilla, Barranquilla, Crónica y Datos Esenciales, Sextetos Afrocolombianos, Cantadoras Colombianas de Bullerengue, Afro-Barranquilla, y tiene 2 novelas, Bizarría Criolla y La infame saga del mal de ojo. Escribe para la revista Latitud del Heraldo, Guía Cultural del Caribe de la Universidad del Norte y otras importantes publicaciones regionales y nacionales. Antes de iniciar, agradecemos a la Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio de Barranquilla, quienes se unen a nuestra programación transmitiendo esta conferencia desde sus canales virtuales. Los invitamos entonces al que al finalizar la conferencia Adlai nos hagan sus preguntas por el chat o por el micrófono que está aquí ubicado. Bienvenido, Adlai, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias al Banco de la República, a Katy Castillo, a todo su equipo por invitarme a estas conferencias sobre el centro de Barranquilla, que es, en mi concepto, el área más importante de la ciudad históricamente. No es casualidad que sea un bien de interés cultural de la nación. La resolución en el año 1997 del Ministerio de Cultura, y que ese bien de interés cultural de la nación tenga un componente especial, que es todos los edificios que ahí se construyeron, que son reflejo exactamente de una época. En esta conferencia del día de hoy, vamos a explorar cuáles son los límites y por qué se consolida el centro de Barranquilla. Realmente el centro de Barranquilla como tal comienza prácticamente después de la calle del Comercio, la calle 32. Antes está la calle 30 o avenida Boyacá por algunos, otros en otra época se llamó el Malecón Rodrigo de Bastidas, en un corto segmento entre la actual Intendencia Fluvial y el Mercado de la Amagola, donde está el edificio de Henry Clay. Pero el centro en sí comenzaba exactamente desde la calle 32 e incluso casi hasta la calle Caldas, como eje de movimiento comercial en general. De la 32 hacia abajo estaba la zona del mercado, que colindaba con el centro, y el mercado estaba pegado a los caños. Vamos a ver cómo es que el mercado, el deterioro de los caños y el mercado de Barranquilla va subiendo lentamente, como si fuese una especie de cáncer,
y se va comiendo lentamente al centro. O sea, el centro se mercaderiza. ¿Qué es lo importante del centro y en qué momento empieza esa importancia? Exactamente fue después que se abrió al comercio el ferrocarril entre Barranquilla y Sabanilla en el año 1871, que es una época en que Barranquilla destrona a Santa Marta y Cartagena como puertos de Colombia y se erige como la ciudad que aglutina la entrada y salida de mercancías tanto lícitas como ilícitas, es decir, el contrabando. Eso es un juego muy largo legal en que con Sabanilla, que se permitía, que no se permitía, hasta que por fin eso se pudo lograr. Y así como de ese punto de vista llegó un momento en que hay una necesidad de hacer un ferrocarril que se entrega, como hoy en día igual, a varias empresas la construcción de este ferrocarril, varias empresas que no tenían experticia en este tipo de obras, hasta que por fin lo terminan la empresa de Honeywell y Wessel. Sin embargo, el gobierno le interviene, le comienza a dar vueltas, la rienda, y por último la toma en sus manos el cubano Francisco Javier Cisneros, que es el que construye la larga del muelle de Puerto Colombia, y le da la dimensión que conocemos hoy de Puerto Colombia. Y eso consolida un tráfico, porque a través de ese muelle y de ese puerto comienzan a llegar a Barranquilla mercancías de entrada y mercancías de salida, y sobre todo también la llegada de una vasta inmigración del exterior que venían buscando la América, como dicen, venían a hacer la América. Gentes que venían de los territorios de Levante, que aquí le llamaban turco porque estaba en ese momento el Imperio Otomano. Entonces le daban pasaporte turco, o le decían que eran turcos, por eso es que le dicen a los libaneses, a los sirios, a los palestinos, erróneamente turcos en Barranquilla, cuando no es así. El único turco que decían que había en Barranquilla, que había nacido en Turquía, era el profesor Alberto Asa, que había nacido en Estambul. Ese sí era turco de verdad. Entonces vemos cómo esta inmigración comienza a llegar a la ciudad y comienza a consolidarse un vasto comercio de mercancías, en que hay agencias comisionistas, hay representantes, entra gente, salen mercancías de entrada y salida, y es así como la estación Montoya, por ejemplo, que creo que es el edificio quizás de los más antiguos de Barranquilla, se llama así porque Francisco Montoya era uno de los mayores latifundistas y cultivadores e exportadores de café en Colombia. Esa es la circunstancia que permite el nombre de esta estación del ferrocarril, la estación Montoya. Digamos entonces que consolidada ya esta nueva etapa con unos inmigrantes que están ahí en Barranquilla produciendo capitales. Estos capitales comerciales comienzan a ser invertidos en diferentes tipos de obras. Por ejemplo, en los bienes inmuebles. Eso es un negocio lucrativo. Invertir en un edificio, el edificio pues produce, se vende una parte y otra parte se puede arrendar. Y por general estos edificios llevan nombres de los propietarios. Por ejemplo, el edificio Yacir es un nombre, edificio Dacarec, ese es otro nombre. El edificio Barcel, que es un acrónimo de Barletta y Celia, dos italianos, o eran los nombres de las ciudades de origen de algunos de estos inmigrantes, como por ejemplo el edificio Bellala,
que era de Elías Muddi, Abufele. Esta dinámica de edificios y comercio en el centro de Barranquilla le dio una particular fisonomía que en ese momento se identificó con dos corrientes o tres de estilísticas arquitectónicas, entre ellas el Art Deco y entre ellas el estilo llamado republicano, que más bien es un estilo neoclásico. Prueba del estilo neoclásico en Barranquilla hay varias todavía. Está el Banco Dugán, por ejemplo, está el edificio de la Aduana de Barranquilla, que es neoclásico. Está el edificio del Banco Comercial de Barranquilla enfrente de San Nicolás. Estaba el edificio del Club Barranquilla. Y todos esos, muestras de fortaleza económica, de acumulación de capitales, se mostraban en estos edificios y en el centro de Barranquilla. Es decir, había una dinámica que hizo que el centro de Barranquilla creciera de una forma desmesurada para la época, tan desmesurada que era visto Bogotá, Medellín y Cali como unas ciudades aldeanas comparadas con el movimiento de Barranquilla, que incluía buques en el cañón de las compañías, incluía agencias marítimas, ferrocarriles. Recordemos que el ferrocarril Barranquilla-Sabanilla fue el segundo de Colombia, después de Panamá. O sea, aquí había una serie de adelantos tecnológicos y edificios que no tenían otras ciudades. Ese es, en el fondo, el centro de Barranquilla, que comienza a aglutinarse en torno a unos ejes bien definidos, que son la carrera 38, por un lado, llamada también la carrera de la igualdad, hasta la carrera 44 o la carrera del cuartel, y entre las calles 32 hasta la calle 38, calle Caldas, también llamada la calle del Camposanto, porque ahí quedaba un cementerio donde hoy está la biblioteca departamental. Ese es el gran área en el cual se muestra el centro de Barranquilla y sobre el cual transcurren todos estos episodios económicos que estoy presentándoles, digamos, de antemano, para entrar a ver por qué el centro de Barranquilla tuvo tanto esplendor en una época. Obviamente, allí estaba todo lo que valía y pesaba de la ciudad. Allí estaban, por ejemplo, las emisoras, todas las emisoras de Barranquilla, todas tenían los estudios en el centro. Ahí estaban las casas disqueras, los estudios de grabación estaban ahí en el centro. Ahí estaban los músicos, sobre todo se agrupaban en la calle San Juan, también llamada la calle Hollywood, porque donde quedaba el antiguo Ley, hoy el día del Éxito, ahí quedaron agrupados una serie, en el segundo piso de ese edificio buitrado, unos estudios de grabación. Ahí quedaba el almacén en la esquina de José Barros, almacén Jobar, y en ese almacén fue que compuso la famosa canción El Patuleco, que dice, por la calle de San Juan, en la esquina de La Paz, se la pasa un patuleco comiendo ron y comiendo pan. O sea, hay varias alusiones musicales al centro de Barranquilla. No es la única. Ahí también tuvo un almacén Pacho Galán en esa zona. Y los músicos se agrupaban en esa zona, nacionales y extranjeros. Cuando digo extranjeros, los que venían de visita a Barranquilla, en su estadía, en algún momento del día, bajaban por ahí para hablar con los colegas. Estamos hablando de Bios, Frometa, etcétera, etcétera. Todo ese, y los cubanos también, llegaban ahí, se quedaban hablando y ahí aparecían toques.
Fíjense esta importancia del centro de Barranquilla desde ese punto de vista de la farándula y de la música. Pero por otro lado, el centro también tenía otra importancia, y era que era la única parte de la ciudad en que los caballeros y las damas podían comprar sus vestuarios. No había otra parte. En Barranquilla no había otro sector comercial, y eso debe quedar muy claro. Era el único sector comercial que había en la ciudad. Por lo tanto, el que necesitaba cualquier artículo, ya sea de vestuario, cualquier artículo doméstico, cualquier cosa relacionada de compras, tenía que ir al centro a comprarlo, excepto las ventas de viandas en las tiendas y abastos, que era una cosa ya barrial. Pero en el resto todo estaba centrado en el centro. Eso, para hablar de las modas, por ejemplo, en el centro, en la carrera de Progreso, estaba el almacén de moda Marilú, que era el más importante porque ahí toda novia que se respetara de la clase alta compraba ahí su ajuar. Si uno no compraba ahí, estaba en nada. Estaba también en el almacén de Elisa González Rubios, ahí mismo, en esa misma zona. Y más abajo, hoy en día es la Casa del Libro, estaba la famosa Casa Vargas, de unos señores sastres, Gabriel Vargas y su familia, que hacían ropa de hombre, y ellos habían sido graduados de sastre. Es decir, había un enclave también de modas en la carrera del Progreso. Prosigo con la aseveración de García Márquez, en el cual dice que en la calle San Blas empezaba el mundo. Él dice eso porque cuando él llega a Barranquilla, bueno, él estuvo en Barranquilla viviendo varias veces en su vida. Por ejemplo, él estudió en una esquinita donde estaba aquí cerca de la Ciudad de Mejoras Públicas, la Escuela Cartagena de Indias. Ahí estudió Kinder García Márquez, y García Márquez estudió en el Colegio San José durante una buena temporada, casi creo que hasta el cuarto de bachillerato, cuando se fue para Zipaquirá, becado. O sea, es un hombre, vivió en el barrio abajo, vivió en varias zonas de la ciudad, y él, cuando retorna en el año 49, después de que cierra la Universidad Nacional donde estudia Derecho, y a Cartagena, viene a Barranquilla, porque en Barranquilla hay un grupo, un combo que se llama, le dicen el Grupo de Barranquilla posteriormente, y estaban formados entre otros estaba Alejandro Obregón, Álvaro Cepeda Zamudio, Gabriel García Márquez, Orlando Figurita Rivera, Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas Cantillo, y esta gente toda trabajaba en el centro. Por ejemplo, en la biblioteca departamental, que era un fortín de ellos, trabajaba Germán y Alfonso. Ahí estaban dando vueltas siempre. Tenían unos lugares especiales de reunión en la calle San Blas, que es una calle muy importante en la historia de Barranquilla y que ha venido a menos. En la calle de San Blas estaba el Café Happy, donde ellos se reunían. El San Blas es la 36, sí. La calle San Blas, ahí quedaba también la heladería americana, quedaba en el edificio Carrara, que, como le digo, obedece al nombre de la población italiana en que nació el dueño del edificio. Ahí hay un hotel. También estuvo ahí en la calle San Blas la famosa librería Mundo, que fue la que le impulsó los libros, el primer libro, Álvaro Cepeda Zamudio. El Café Colombia también quedaba ahí cercano. ¿Por qué quedaban ahí? Porque en el año 1945, bueno, la historia más larga en cuanto a que eso era un solar de Doña Colombia de Villate, y había un teatro que se llamaba El Cisneros. Esto lo unen, y la empresa antioqueña Cine Colombia compra el lote
y comienza la construcción de un edificio que lo termina en 1945, que tiene un toque decididamente moderno. Primero porque era simétrico con 2 salas, tenía todo el lenguaje de la época, tipo Bauhaus, tenía un corredor interno que llevaba justo hacia el Teatro Colombia o cine, que le cabían 3.000 personas, entre otras cosas. Y en las oficinas superiores de ese edificio quedaban varias emisoras. Ahí en este libro que tiene el caballero Martínez Puccini, esa foto fue tomada en el estudio que estaba en ese edificio. Entonces, este edificio en la parte baja, en la planta baja, estuvo Librería Mundo, el Café Colombia, y era el epicentro de reuniones del Grupo de Barranquilla. ¿Por qué he hecho esta historia? Porque el centro de Barranquilla era supremamente importante para la ciudad. No era una cosa desdeñable, sino que era el eje cultural, el eje comercial y el eje, digamos, institucional. El eje financiero también. Realmente el Paseo Bolívar, que no se llamaba así, se llamó primero Calle Ancha, sufrió una serie de transformaciones. El primero fue cuando se llamaba la Calle Ancha, era una especie de explanada de arena sin ninguna forma, por donde pasaba un arroyo. Eso ocurrió así hasta que hubo la guerra civil del año 85. En 86 el alcalde Antonio Abello construye entre la carrera 41, o sea, la culata de San Nicolás, hasta la carrera del cuartel, una avenida de doble circulación al estilo de los bulevares parisinos. Él había estado viviendo en París. Eso le pusieron un nombre después, Camellón Abello. A él colocaron de lado y lado unas silleterías, unas arboledas y un sitio en que la gente se encontraba a tertuliar cuando la ciudad era pequeña. Estoy hablando del siglo XIX. En el siglo XX se pavimenta esto, el famoso Calle Ancha, se coloca la estatua de Cristóbal Colón y ocurre en el año 1935 varios hechos. Uno de ellos es que se compran los terrenos que están entre la 41 y la carrera 38, que es lo que llamaban la calle España, y se amplía el Paseo Bolívar hasta la 38. Ahí estaba el diario El Heraldo, que vendió su edificio y se mudó a la calle Real, la calle de abajo. Por otro lado, en esos mismos años, el año siguiente, el gobierno decidió demoler el cuartel que quedaba exactamente donde está hoy la estatua de Simón Bolívar. O sea, lo demolieron, hicieron una plazoleta donde ubicaron o sea, echaron hacia atrás. La estatua la movieron hacia atrás y ahí colocaron entonces la de Bolívar. Bajaron a Colón hacia San Nicolás y subieron a Bolívar hacia esta nueva plazoleta, donde está hoy en día, y de ahí comenzó a llamarse Paseo de Bolívar, en el año 37. Fíjense ustedes todos estos cambios, ampliaciones de calle, porque es la ciudad. El Camellón Abello fue demolido por una circunstancia muy especial. Resulta que en Barranquilla, que era muy proclive a la mirada del modernismo, yo creo que en Barranquilla no hubo modernismo, sino un premodernismo, o hubo un odor a modernidad que aquí fue medio tomado así en algunos fragmentos y se impuso en la ciudad, pero yo creo que no es correcto decir que fue la cuna de la modernidad en Colombia, porque si así hubiese sido, las circunstancias actuales fuesen otras, pero asumamos que sí hubo una modernidad que llegó acá, pasó, algunas se quedó,
Entonces, pues, el automóvil era el máximo símbolo de esa tecnología, ¿no? Y por supuesto, las calles entonces estaban diseñadas no para el peatón, sino para que el vehículo pudiese circular sin ningún problema y también pudiese servir de estacionamiento para que pudiesen aparcarse allí y usufructuar los comercios cercanos. Esa es lógica que del Paseo Bolívar. Hay unas fotos que muestran que era una extensión de cemento horripilante y los carros parqueados en la mitad. Pero el Paseo Bolívar también fue tomado por otra circunstancia especial, y es que las entidades bancarias comienzan, el Banco de la República, inicialmente que estaba en la calle del Comercio, una de sus sedes, decide comprar un lote y en el año 1948 construye un edificio moderno, donde hoy queda la alcaldía de Barranquilla, por cierto, y ese hito del Banco de la República H, que es el banco estatal oficial, el banco emisor, traduce a que otros bancos se le peguen. Entonces comienza la zona a llenarse de edificios bancarios. Por eso que ustedes ven el edificio, ahora no tanto porque se ha cambiado mucho la zona bancaria. El edificio del Banco Popular, por ejemplo, donde estaba el mural de Obregón, en 56, el edificio del Banco Alemán Antioqueño, que queda enfrente de la alcaldía, un edificio como estilo estalinista, algo así, una cosa como rusa. El edificio del Bank de Royal de Canadá, que queda en la 44, en el Paseo Bolívar. La propia Caja Agraria, el edificio de la Caja Agraria que se construyó después, en 67, es una muestra palpable de cómo esta zona del Paseo Bolívar se volvió financiera eminentemente. Obviamente de ahí se dieron todo tipo de vivienda, ahí no hubo más vivienda. El Paseo Bolívar, entonces, pues, es el eje, se convierte en el eje económico de la ciudad y en el eje institucional, porque en algún momento funciona allí la dependencia sede de la alcaldía y de la gobernación, o cerca, en la calle cercana, en el Real o en San Blas. Ahí están palpables la casa de la familia Dugán, que la compró a la gobernación y que hoy en día es el Museo del Atlántico, a una cuadra arriba del Paseo Bolívar, en el callejón Ricaurte. Eso es yo digo callejón Ricaurte, que vienen siendo la carrera 39 para la nomenclatura actual, porque desgraciadamente hubo una serie de cambios en los nombres por ley, en que se cambiaron todos estos tipos de nombres para privilegiar los héroes patrios. Una cosa que, por ejemplo, le cambió el nombre del Callejón del Rosario, la 46, a Avenida La Herrera, en el 37, 38, por ejemplo. Y la calle 42 se llamó Obando, entonces ya no se llamaba Cocosolo. Había una que se llamaba el Sello Nacional, la otra se llamaba la calle Bolívar, la calle Santander, y la calle Las Flores, que ese no lo cambiaron por una circunstancia especial. Esa calle, Las Flores, es exactamente la 39 y terminaba donde hoy queda el Parque Centenario, Iglesia de San José, Colegio de San José Antiguo, Biblioteca Departamental. ¿Por qué le decían de Las Flores? Porque la gente salía de sus casas, que vivían en el barrio La Quinta y en el centro, y caminaba, porque ahí quedaba la entrada a ese Camposanto. Se llamaba el Camposanto. Y las vendedoras de flores se apostaban a los lados
como en todos los cementerios del mundo, de allí pasó el nombre a Calle Las Flores. La Calle Las Flores fue interrumpida, y vengo ahora hacia este punto, con las obras que se hicieron de la intervención del Ministerio de Cultura, porque la volvieron aparentemente peatonal, pero se la tomó la policía entre un CAI y la entrada de la iglesia de San José. O sea, ahí no hay tránsito. Pero hubo otro hecho peor sobre esta calle que es muy importante, y ahí viene uno de los grandes fracasos, y me adelanto a la conferencia tercera, de los grandes fracasos del centro de Barranquilla. Resulta que se compró un lote inmenso entre la calle 38 con carrera 44 hasta la 45, y de la 45 hasta la 46. ¿Por qué? Porque allí, y si van a comprar más lotes, la idea era hacer un centro cívico. Entonces, ¿cuál fue la solución? Cerraron, se comieron, para que el lote fuera robusto. La calle de Las Flores aparece cortada justo ahí, en la Popular. Y usted la encuentra nuevamente entre la alcaldía vieja y la gobernación. Reaparece que lo usan como parqueadero los concejales. Eso fue una especie de crimen vial, pero avalado por el hecho de que se iba a construir un centro cívico, que por supuesto el centro cívico era necesario para la ciudad. No entremos todavía en el centro cívico y más bien concentrémonos, por ejemplo, en otro ícono del Paseo Bolívar que definía el perfil de la ciudad, que era el edificio Palma. Este edificio Palma, aquí está en el afiche, aquí lo podemos ver. En la esquina está el edificio Escacta, cuando tenía 2 pisos, recién construido, diseñado por Manuel Carrera. No es Carrera, yo no sé por qué le pusieron una tilde es Carrera. Manuel Carrera, cubano, fue ministro en Cuba, estudió en Columbia University. El otro que está al lado es el almacén Helda. Y ese edificio lo hizo Ángel Palma, que fue el que hizo, él tuvo varias propiedades. Una de ellas, Mosaicos Pompeya, donde se hacían los mejores mosaicos de Barranquilla. Fue el que hizo el barrio El Porvenir. Fue el que hizo el barrio Villasanto, que eran terrenos de él. Todos esos terrenos que son de Argos hoy en día, que ustedes ven que tienen arribita, una señal verde fosforescente, esos eran los terrenos de Ángel Palma. Ángel Palma también fue el socio fundador de Cementos del Caribe. Entonces, Ángel Palma hace este edificio en los 28, pero por una cosa curiosa, el edificio le cae un incendio, comienza a volverse problemático sostenerlo, y en 1954 salió una solución curiosa en el sentido de que había que demolerlo para ampliar el Paseo Bolívar hasta Los Caños. Igual que iban a hacer con el edificio Caja Agraria, hoy en día Torre Mansur, donde está la Fiscalía, ni más ni menos, la misma operación mental. El edificio lo demolieron, para desgracia de los barranquilleros, porque se convirtió en la figura emblemática de una época. Y desde entonces, pues, nunca más quedó ese hueco ahí, hasta que lo compró la Caja Agraria, lo convocó a concurso público de méritos, que ganó Fernando El Chuli Martínez, un arquitecto español colombiano, muy vinculado amistosamente al grupo de Barranquilla a través de Álvaro Cepeda. O sea, era visitante común de Barranquilla. El problema del centro cívico de Barranquilla hubiera podido ser la solución a una nueva visión de la ciudad, pero fue desgraciadamente truncado, porque lo que se planteó inicialmente quedó
por la mitad o quedó en veremos. Vamos a ver algunas cosas increíbles. El arquitecto Leopoldo Rotter, que es un arquitecto famoso, de hecho es uno de los grandes arquitectos extranjeros que vivió en Colombia y un hombre muy admirado en Bogotá, en la Universidad Nacional, sobre todo por donde fue profesor. Leopoldo Rotter hace en el año 1946, por una ley de Mariano Ospina, en esos años, en que permite la construcción de centros cívicos. Leopoldo Rotter propone el primer centro cívico, un edificio que es ultramoderno. Tiene rampas para vehículos que llegan a un segundo piso. En la parte de abajo funcionan las oficinas del correo. En otras partes funcionan las oficinas de impuestos nacionales. Y en los superiores funcionan los juzgados. No era un edificio de juzgados como hoy en día. Era para diferentes dependencias del Estado colombiano. Obviamente estas rampas para un segundo piso, parquear en un segundo piso, eran una cosa maravillosa. Todavía hoy en día, pues, el edificio uno lo ve e impresiona. De hecho, el famoso arquitecto suizo Le Corbusier, que estuvo en Barranquilla en el 48, 49, cuando lo pasearon por la ciudad, el único edificio que le pareció interesante desde el punto de vista arquitectónico fue ese. No conozco otra referencia a otro tipo de edificio. Yo dudo que a Le Corbusier hubieran paseado por el Prado, y si lo pasearon le ha debido parecer un poquitico repelente, porque Le Corbusier era un hombre modernista, era pintor cubista, modernista, fue el que inventó la planta libre, el concreto pretensado, y tenía unas audacias que hoy en día todavía a nivel formal deslumbran. Así que no le debe parecer a Le Corbusier nada interesante encontrarse unas réplicas en el barrio del Prado, si lo pasearon por ahí, de las casas que él conocía ya, como dicen, fuera de moda en Europa, porque él andaba en modernismo, él no andaba haciendo ese tipo de proyectos en ningún momento. Entonces, Le Corbusier observa la ciudad y hace unos trazos que no sirven para nada, porque para rediseñar una ciudad y un centro hay que tener una serie de elementos sociológicos, antropológicos, financieros, estudios, etc. Y eso no se hizo. Bueno, el cuento es que se contrata entonces después a una comisión que muestran en el año 50, 14 de enero del 50, el diario La Prensa de Barranquilla, muestra al nuevo edificio de la alcaldía de Barranquilla. El edificio, si ustedes comparan esa foto con el que se hizo realmente, se darán cuenta que aquí en Barranquilla hay una lógica que se llama la lógica de los añuñíos. O sea, una palabra barranquillera, que quiere decir que lo que podría ser grande te lo reducen a una mínima expresión. El edificio tenía originalmente, lo diseñaron Roberto Macauslan y José Alejandro García, tenía 20 pisos y quedó con 10. Tenía una planta libre abajo, ahí todavía se ve el edificio, o sea, un edificio enfermo. Yo no sé qué van a hacer con ese edificio, quizás lo tengan que tumbar, porque los edificios se enferman igual que las personas, y ese es un edificio enfermo. Los últimos 2 pisos no lo están usando, por ejemplo. Tiene problemas serios en cuanto a entrada de aguas, porque se perdió donde estaba la antigua alcaldía, que era el último piso, y entonces se fueron bajando para evitar el agua, y ya llegan como 3 pisos que ya no usan. Bueno, el diseño de la torre de la Gobernación del Atlántico
fue producto de un concurso en que ganó la firma Penso y Urquijo con un diseño de Jairo Henao, un arquitecto bogotano. Ese edificio es muy bien planteado para la época, pero por desgracia, ahora, en este mandato que va corriendo, yo no sé por qué decidieron recubrirle la fachada con vidrio. O sea, le rompieron la formalidad estilística del edificio en un atentado cruel. Para mí me parece un atentado que un edificio se le forre de vidrio negro, fomentando el calor interno, sin ningún tipo de justificación, porque el edificio estaba bien en su fachada, en todas sus... Del lado que da hacia la 46, donde está la asamblea departamental, ahí colocaron una pared enorme de vidrio negro. O sea, dañaron el edificio. Este edificio era el simultáneo con el edificio de la alcaldía que le estoy mencionando. O sea, estamos hablando de un proyecto clave que produce el indudable fracaso del centro. O sea, que es uno de los momentos en que el centro no pudo despegar. Hay unos estudios que mandan a hacer a unas oficinas que se llama el Top Planning Collaborating, una empresa norteamericana que propone una serie de edificios a determinadas alturas, todos gubernamentales, y que dentro de ese gran lote había un teatro municipal. Ojo, que aquí nunca había teatro municipal en Barranquilla. El Teatro Mira de la Rosa no es municipal, el Teatro Mira de la Rosa es un teatro de una corporación de carácter privado que ahora la cedió al Banco de la República. ¿Cierto, Katy? Nunca tuvo carácter público, jamás. Sociedad de Mejoras Públicas era una entidad privada. De mejoras de la ciudad, sí, pero privada. Aquí en este proyecto se propone un teatro grande, se propone un parque, se proponen unas rampas, parqueaderos y rampas que pasen encima del parque y interconecten los edificios, creando una gran plazoleta cívica, que es algo de lo que ahora han intentado hacer con la zona de la Plaza de la Paz, que incluso estuvieron tentados a pensar a que podían comprar el edificio del Banco de la República, tumbarlo y seguir para abajo, corriendo. La idea les corrió por la cabeza, ¿no? O sea, no estoy mintiendo. O sea, ese proyecto lo querían trasladar acá, pero si la contextura de este tipo de edificios, un teatro, un sitio una especie de auditorio, también jardines y bosques. Es decir, era un verdadero centro cívico, o en otras palabras, era un ágora, desde el punto de vista griego, en que estaban las personas allí y deambulaban y no había, ¿cómo se llama el vehículo? Los vehículos estaban en una parte y era fuerte peatonalización. Estamos hablando de un proyecto de los años 40 y 50, ¿no? Pero ¿qué pasa? El lote que quedaba delante, donde hoy está Telecom, ese lote no construyeron nada, porque los proyectos no caminaron. Entonces estaba vacío, y el 31 de mayo del 64 hubo un desalojo de vendedores estacionarios cuando estaba el alcalde Juan B. Fernández Renowisky, y enviaron a esos vendedores a que ocuparan provisionalmente el espacio en que está hoy en día Telecom. ¿Qué quiere decir eso más o menos? Que que hay un momento en que hay una zona que está absolutamente ocupada
ya por vendedores estacionarios. Ahí no hay tutía ni hay nada que se pueda hacer. Hay que negociar con ellos para sacarlos, y le negocian con ellos y los sacan y los llevan a la plaza de San Nicolás. Es cuando Manuel Correa de Andrés hace el edificio de Telecom, que es una verdadera maravilla, y ese edificio tiene la virtud que produce 3 plazoletas, una en que se ubica el Telecóndor de Alejandro Obregón, otra en que se coloca una fuente y otra que se utiliza como parqueadero sobre la carrera 44. Fíjense que el proyecto del Centro Siglo que estoy mencionando solamente queda realmente un pedacito de unos 3 edificios, la alcaldía, la gobernación y Telecom. No queda más nada. Eso es una cosa lamentable, pues produce desazón en los planes de la ciudad, y ahí comienza también cierta decadencia y cierto deterioro. Digamos que hay un momento en los años 50 del centro de Barranquilla en que todo depende, bueno, retorno a una idea, todo dependía en Barranquilla del comercio internacional por el puerto. O sea, pero ya el puerto de Barranquilla era obsoleto, como lo es hoy en día, y había sido reemplazado por el puerto de Buenaventura. Laureano Gómez, que es un presidente conservador en una ciudad liberal, en el año 51 propone una especie de resolución administrativa en el cual elimina los aranceles. Eso el profesor Villalón con Carlos Bell hizo un artículo interesantísimo en la revista de la Facultad de Economía de la Universidad Atlántico hace años, y el cual calificó en ese momento en que la ciudad parecía que recuperaba los bríos perdidos, como de la prosperidad del delirio, parafraseando a García Márquez en 100 años de soledad. Ese problema, esa facilidad que dio Laureano Gómez, efectivamente produjo unos ingresos de unos capitales. Y esa es la razón básica por la cual el primer puente que hubo sobre el Magdalena se llamó Laureano Gómez, porque él fue el que produjo en esa década crítica de los 50 hasta los 60 ese nuevo auge y esa esperanza de que podía removerse el comercio. Ya en el centro de Barranquilla en esos momentos tendía a cruzar algunos problemas, primero por las congestiones de vehículos, segundo porque los caños del río Magdalena estaban colmatados, o sea, se habían absolutamente deteriorado el ecosistema acuático, taponados, se inundaba el centro, y el mercado público fue tomando agresividad ante la carencia de espacio. No hubo central de abasto, Barranquillita era para otra cosa, y el centro fue subiendo lentamente de la calle de Boyacá, la 30 o Malecón Rodrigo de Bastida, subió hacia la 32, calle del Comercio, y después subió hacia la otra calle, y después subió hacia la calle Real, y es así como casi ya hasta el Paseo Bolívar era mercado, o en un momento era mercado, estaban las carretillas, y hubo una lenta invasión tolerada del espacio público por la falta de institucionalidad política de la ciudad, producto de desajustes en unos relevos en la administración política. O sea, no hubo un modo de que la ciudad pudiese encontrar un nuevo rumbo que se perdió en esos años, y a eso se sumó una gran cantidad de migrantes que llegaron a Barranquilla de toda la costa y de toda Colombia
para vivir acá, convencidos de que aquí todavía había una gran prosperidad para ellos, y se encontraron una ciudad que tenía problemas económicos, primero que no lo decían, y después encontraron que había un problema de habitabilidad. Entonces comienzan lo que se llamaron las invasiones a terrenos de la ciudad cercanos, a algunas con fines políticos y otras con fines simplemente de subsistencia, de vivienda. Toda esa masa se acumuló de un modo tal que comenzó a ejercer presión sobre unas industrias que ya se estaban yendo de Barranquilla. Ya no había el trabajo que había antes en Barranquilla. Se mudaron hacia zonas en que estaban más fácil al puerto de Buenaventura, por ejemplo, la zona de Jumbo Valle. Y ese problema de escasez laboral produjo la economía actual del rebusque. Barranquilla tiene un 60% de su economía actual, 60 o un poquito más en economía informal, que quiere decir básicamente que es gente que no tiene un trabajo formal con los pagos de cesantías, primas, liquidaciones, sino el rebusque, lo que aparezca en el día. Ya en ese momento ocurre eso, y en ese momento comienzan los problemas del centro a aflorar. Me parece importante también relevar que no hubo una conciencia, no había, de respeto hacia estos edificios. No hubo. No se conocían los conceptos de patrimonio. Yo estoy hablando de los años 40, 50 en adelante. Comienza a perderse todo eso. Présteme el libro, Laura, el libro de Barranquilla Desaparecida. Hay un libro que yo hice con Enrique Gidi, en el cual logramos inventariar y rescatar, no solamente en el centro, sino en toda la ciudad, todos los edificios que se tumbaron. Fíjense, y no están todos, ¿eh? Aquí no están todos los edificios. Se tumbaron. Esta es la calle del Comercio, ¿cómo era? Y este era el mercado de Barranquilla detrás. Cuando tenía árboles, cuando tenía agua, cuando era navegable, cuando se daban alimentos para la venta. Entonces, aquí logramos inventariar un montón de edificios de todo tipo, todos demolidos, porque la característica esencial es que están demolidos, de que no existen. Ahí vemos el Palma, ese es uno. El Elba, que está al lado también, y el Escacta es otro. Este que está aquí abajo, ese que se ve en la parte de abajo, era el famoso casino militar. Ahí funcionó una venta de boletería de Junior, una época, en la parte de abajo, en la esquina, que estaba una venta de frutas también, que del mono Piña, creo que se llamaba el tipo. Fíjense, ese es el estado actual de esos edificios. Y son edificios históricos. Entonces, todo este proceso sobre el centro de Barranquilla produjo, por ejemplo, que el edificio del Cine Colombia, comprado por la familia Osman, los dueños de Cine Royal, ellos vieron que el edificio no les servía ya. Lo demolieron, hicieron dos pequeños cines que tuvieron corta vida, que se llamaban Aladino 1 y Aladino 2, y tumbaron el edificio y hicieron un centro comercial, de esos que son así de colmenitas en el centro. Ese edificio se derrumbó y era uno de los símbolos de San Blas. Sin embargo, en San Blas todavía hay algunos edificios que sobreviven, como el edificio Carrara, el edificio Barcel, el edificio La Napolitana. Casi todos están en mal estado por las circunstancias de deterioro ambiental del centro, porque ya el centro de Barranquilla no es el centro de la ciudad. Me explico,
para finalizar hoy, en la conferencia de hoy. Una de las salidas del centro fue cuando los habitantes que vivían en el centro decidieron mudarse, unos al barrio de Las Quintas, que queda en la parte de arriba, por el sector del Rosario. Por ejemplo, que ahora son algunas de las casas que sobreviven son moteles, o los transformaron en otras cosas, pero las tumbaron. Hay una casa que sobrevive al lado del Sena comercial. Esa era la casa que estaban en Las Quintas. Un nuevo tipo de hábitat. La otra fue la mudada en el 19 para adelante hacia el barrio Prado, en que ya no había necesidad de vivir en el centro. Y eso trae como consecuencia que en el año 51, la empresa norteamericana Sears Roebuck decida impulsar un nuevo comercio que no existía en Barranquilla en ese momento. O sea, sí existían almacenes de cadena hechos en Barranquilla. Por ejemplo, el almacén Elda de Barranquilla tuvo 37 sedes nacionales. Pero como el Sears, no. El Sears compra un lote aquí cerquita donde está el Portal del Prado, hace un moderno edificio, en el año 53, le coloca aire acondicionado, escaleras eléctricas, ya no rompe también el mostrador, no hay mostradores. Tú caminas y coges la mercancía, como hoy en día, y vas a una caja y pagas. Antes no era así. Antes había una separación entre el mostrador y las mercancías. Y tienes que pasar, obviamente, por un dependiente que era el que te despachaba. El Sears en el año 53 produce con el Super Rayo, que es el primer supermercado de Barranquilla, la primera desbandada, digamos, comercial del centro. Porque los barrios de altos ingresos, que en ese momento era el barrio del Prado, por supuesto, decidieron que ellos no iban a comprar más al centro. ¿Para qué? Si tenían un almacén con aire acondicionado, tenían un parqueadero y tenían lo que llaman el American Way of Life, el sistema de vida americano en shopping, en comprar. Entonces era una cosa muy gringa. Y como Barranquilla era una ciudad que tenía muchos ancestros cosmopolitas, había mucha gente de otras partes y viajaban, pues ese era el almacén que se estaba necesitando. Y es así como el centro, como eje comercial, comienza a perder importancia. Esa es una fecha clave, los años 50. Este es digamos, el punto culmen en que el centro llega a su punto, y los 60 en adelante es el desastre, pero eso lo haremos en la próxima conferencia. En los 60, por ejemplo, las empresas públicas municipales que manejaba Samuel Holopeter, un gringo, la manejaba no porque era bueno, ni era un santo, ni un noble varón, sino porque en Chicago prestaron un dinero y lo mandaron a él de gerente interventor para que el dinero que dieron lo invirtieran en lo que dijeron que lo iban a invertir, recaudar el dinero que tienen que recaudar con sus intereses y lo mandara mensualmente a Estados Unidos para pagar la deuda. Eso tenía un plazo. Apenas se venció el plazo y se pagó la deuda, se acabó Holopeter, se fue para Estados Unidos y la EPM quedó en manos del municipio de Barranquilla con una nueva clase política que la desbarató en la práctica, como sucedió hoy en día. Hoy en día no existen empresas públicas municipales de Barranquilla. Se convirtió en aseo técnico, la AAA, o sea, son empresas privadas. Tampoco existe Telefónica. Eso es más o menos el momento en que el centro, los 60, 65, en que el centro tiene todavía alguna dignidad. De ahí en adelante comienza el centro en un proceso de deterioro que analizaremos en la charla final, porque es exactamente un reflejo
de las crisis, de los debates, de las controversias, de las miradas contradictorias que hay sobre Barranquilla. El centro es importante porque el centro sigue siendo el eje de Barranquilla. Si no fuese importante, aunque uno quiera negarlo, sigue siendo importante y sigue siendo visitado, pero por unas clases sociales específicas. Entonces, yo sé que el centro podría tener una mejor dinámica si se aplican algunos planes. De hecho, hay unas partes del centro salvables, ¿no? Ya lo dije la semana pasada, tales como, por ejemplo, la parte detrás del edificio de la Fiscalía, Torre Mansur, donde está la intendencia fluvial. Habían construido una serie de jardines y paisajismo, y la cosa parece que hubiera cambiado ahí. Pero el caño es pestilente. El caño es pestilente absolutamente. No se ha saneado. Y mi concepto, parte del problema del centro estriba en el deterioro ambiental de los caños, el mercado público desbordado y un centro que no supo adaptarse a los nuevos cambios que tenía la ciudad. Espero pues que les haya parecido interesante y también espero sus preguntas respectivas. Gracias. Muchas gracias, Adlai. Invitamos a quienes tengan preguntas, se acerquen aquí al micrófono para que todo el público pueda escucharlo claramente. Profesor Villalón, ¿tiene alguna pregunta? Pipe. Bueno, yo tenía una pregunta que era ¿por qué ahora Barranquilla se centra más en pues crecer más en las partes, no en centro, sino especialmente en el norte, en donde ahora después hay muchas construcciones como pues Villa Santos y todas esas zonas? ¿Y por qué? Porque ahora se fijan tanto en el norte. Sí, ese proceso no es solamente de Barranquilla y tiene que ver con la inversión capitalista en bienes raíces. No sé si me entiendo lo que te estoy diciendo. Para que muchas empresas de construcción se mantengan andando, tienen que estar inventando barrios, tienen que estar inventando edificios, tienen que estarlo vendiendo y obviamente tienen que estar promoviendo la idea de que aquella parte ya no sirve, múdate en esta, que es nueva, y aquí hay unas facilidades que no tienes allá, te las crean ficticias o no. Hay unos que dicen que aquí está la sede de la selección, por ejemplo, ese es un atractivo de Alameda del Río, que ahí está la sede de la selección Colombia, que es una cosa que no tiene ningún sentido, pero bueno, la gente lo cree. Entonces, las ciudades van creciendo por esa especulación sobre los bienes raíces. Te comento algo sobre las ciudades que no tienen ese proceso de especulación y traigo a colación al revés, el sistema que ocurre en La Habana, Cuba. Si tú analizas La Habana, Cuba, está igualita a como estuvo en los años 50. ¿Por qué pasó eso? Te lo voy a explicar. En Cuba llegó un régimen comunista en el cual expropió la propiedad privada, no permitió más inversión en bienes inmuebles raíces y obviamente se frenó esa desmedida ganas de tumbar edificios, hacer barrios, y entonces tú ves La Habana que está como paralizada en el tiempo, pero es por eso, porque no pasó. Obviamente La Habana ha crecido, le han hecho construcciones como Habana del Este, hacia otra parte de la ciudad,
pero no como tú estás diciendo que ocurre aquí o en Cartagena, por ejemplo, o en Bogotá, que tú ves, o en Medellín, que tú ves edificios suntuosos metidos en las montañas y ves ciudades nuevas como Barcelona de Indias, en Cartagena. Eso es propio de la inversión inmobiliaria de capitales que buscan rentabilidad a través de eso. Obviamente, eso representa que el que estaba en una parte de la ciudad viviendo la deja para mudarse a la otra. Es decir, nadie va a regresar después de salir del centro, de vivir en el centro y mudarse al barrio, por ejemplo, Boston, regresar nuevamente al centro en las actuales circunstancias y condiciones del centro, porque no corresponde a un buen nivel de calidad de vida por los problemas que existen allí, conocidos de todos: estacionario, basura, indigentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendiste? Sí. Ok. La otra pregunta también era, ¿cómo afectaba la movilidad cuando tú contabas que casi todo se compraba en el centro y todo era en el centro? ¿Cómo era la movilidad de las personas que no estaban en el centro? Pues al centro todo el mundo tenía que ir a comprar, porque no había otra opción. O sea, tú ahora mismo quieres salir a comprar, tú tienes ahora mismo en Barranquilla, como unas 30 opciones. Por lo menos. En el norte de Barranquilla hay por lo menos unos 15 centros comerciales. Más o menos. Nada más que Buenavista son 3. Está el Viva. Ahí enfrente hicieron uno que no funcionó y otro que quedó en obra negra, que está ahí enterrado. Está el Villa Country, por ejemplo. Está ahí un Country Plaza, de enfrente. Está uno y los que son llamados plaza, que no son centros, no son mall, sino plaza. Entonces, tú encuentras, ahora estamos hablando del norte, si tú quieres ir al sur o a Soledad, encuentras también una variedad muy grande en la zona de Soledad, en el sur de Barranquilla, en Ciudadela. Y ahora con la proliferación de almacenes de hard discounter como Ara, Justo y Bueno y de uno, eso te lo coloca en cualquier parte. Pero en esa época que estamos hablando no había esa posibilidad. O ibas al centro o no comprabas. La comida lo comprabas en el mercado y lo otro lo comprabas en el centro. El problema es que todo llegaba entonces al centro, pues se dice en el centro. Todas las rutas de buses salían del centro y daban una vuelta por donde iban al barrio que iban a ir: Prado Porvenir, Delicias Olaya, La Alboraya, etcétera, etcétera. Lo que yo me recuerdo los nombres, hay muchísimas líneas de buses: Caldas Recreo, Silencio Valle, y regresaban al centro otra vez después de dar la vuelta por el barrio. Ahora no. Ahora hay buses de Barranquilla, líneas de buses que ni siquiera pasan cerca al centro. Entonces, en esa época la movilidad de pasajeros se hacía a través de esos buses, y ya expliqué el problema de que en algunas calles de Barranquilla las tomaron de parqueaderos, porque aquí tampoco hubo una política de parqueaderos públicos. El primer parqueadero público, digamos, moderno que hubo en Colombia se llamó Autolandia, que era de Santo Domingo, pero los primos, o sea, lo de Isabel Santo Domingo, Nicolás, ahí en la esquina, enfrente del edificio Caja Agraria. Subías por una rampa, ahí tenía 4 pisos de parqueadero. Ahí funcionaban también los estudios de Radio Piloto, y en la parte de abajo habían agencias de viajes porque quedaba enfrente de Avianca, Scacta y Aerocondro, que quedó al lado después. Sí, señor. Entonces, no hubo una política de parqueadero. Ese fue el primero que hubo, e incluso que, para asombrarse, el edificio de la Caja Agraria, Premio Nacional de Arquitectura, no tienen parqueadero. Entonces, hubo unos problemas de movilidad en el centro bien graves, que todavía no se han solucionado. Y vamos a hablar la semana entrante, porque
gran parte de la congestión vehicular. Si usted compara algunas, ponte a ver en internet, en YouTube, búscate ciudades europeas, ciudades de otras partes y te das cuenta de que tú no ves carros, tú lo que ves es gente caminando y en bicicleta, no ves carro. El centro de Barranquilla hace rato que está pidiendo la peatonalización, está pidiendo un plan integral de fondo y no se lo han dado por una serie de problemas de todo tipo, que vienen, entre otras cosas, que ver con la voluntad política. Es ganas de hacerlo. O lo haces o no lo haces. Entonces no hay interés en hacerlo, ¿ve? O quedan por la mitad, quedan los planes truncados. Ok, y la última pregunta es, pues, ¿cómo hacer para que Barranquilla crezca en todos los sentidos y de manera inteligente? Hay que cambiar la percepción a partir de gente como tú, los jóvenes como tú que tienen esas inquietudes, que están hablando y que saben, se interesan por la ciudad, que no son muchos, por cierto. Aunque hay una juventud en Barranquilla que está escondida hasta que salió ahora con los paros, que está exigiendo cosas concreticas de la ciudad para ellos. Ya no quieren que les den carnaval junior, ya no quieren chupetas, no quieren bombones ni chocolate, quieren unas cosas, quieren otra ciudad. Y yo entiendo tu pedido, tú necesitas otra ciudad, la ciudad que está ahora mismo no está adecuada a lo que tú estás pensando que debe ser tu ciudad. Es una ciudad más pensada para la gente de mi edad y la de Eduardo y la de otras generaciones. Pero la tuya, la gente de 20 años hasta 30, los millennials, no están en esa sintonía. Y esa es la gente que está realmente molesta con lo que está pasando en la ciudad, porque encuentran que hay cosas que la ciudad no les está ofreciendo. La ciudad se puede soñar y se puede pensar de diferentes maneras, pero eso es una actitud política, totalmente político, o sea, en el sentido griego del término, no es en el sentido de comprar votos, no, en el sentido griego de polis. ¿Qué queremos nosotros? Por ejemplo, Julio Enrique Blanco, el creador de la Universidad Atlántico, hablaba entre una ciudad alejandrina y una fenicia. Seguimos en una ciudad fenicia, no pasamos a una ciudad de conocimiento, y cada vez incluso las instituciones que supuestamente alejandrinas se han vuelto cada vez más fenicias. Entonces, eso es una involución. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no? Apreciado Alay, muchas gracias por la conferencia, muy complacido. ¿Sí? No, una inquietud, ¿no? La conciencia de que la ciudad se había como desbaratado es de los años 80 apenas, cuando yo llegué a vivir a la ciudad en el 84. Antes de los 80 no hubo reflexiones como las tuyas, de sociólogos, historiadores, economistas. Y en el 87 salió un libro del actual rector de la universidad, que fue Adolfo Maisel Roca, de la Universidad del Norte. Entonces, él da 4 razones por qué la ciudad económicamente se cayó, porque eso es una realidad, ¿no? Y él señala, pues, que la industria cayó, y principalmente porque dejó de ser el puerto más importante de Colombia, puesto que le ganó Buenaventura. Todo esto ya es silabario, ¿no es cierto? Bien, también dice de que el entorno, o sea, el hinterland, todos los pueblos alrededor de Barranquilla, incluyendo el Cesar y todo, no tienen capacidad de compra, por lo tanto la industria tuvo ese impedimento de crecer porque no tenía compradores. Si no tiene mercado en la industria se acaba, por supuesto, ¿no? Y también da políticas nacionales centralistas, todo eso es verdad, me parece que también es... La pregunta es que él, como es economista, y en ese momento, estamos hablando del 87, nunca se preocupó de eso. Entonces, la pregunta que te hago yo ahora sería, yo no lo he leído en ninguna parte, por lo tanto quiero saber tu opinión. ¿Habría algún aspecto sociológico que también habría contribuido a que Barranquilla no mantuviera su dinámica de crecimiento?
Y Sí. no te hablo de paraísos, te hablo de decir que hubiéramos seguido más o menos sobreaguando, ¿no? Y no se hubiera producido esa excisión tan grande y se haya abandonado el centro. ¿Qué razón es sociológica? ¿Acaso no había dirigentes? ¿Acaso no había élite? ¿Qué hizo la élite? ¿Qué hicieron los dirigentes? Gente educada en los Estados Unidos, gente muy valiosa en la Universidad del Atlántico, el propio Julio Enrique Blanco. O sea, ¿qué pasó realmente si le incluimos esa parte? Bueno, Gracias, Alain. cómo no, y, hay varias cosas ahí que hay que... Primero que yo una conferencia o una tertulia, más bien es el nombre correcto, en que estuvo Adolfo Beisel Roca, el actual rector de la Universidad del Norte, con un artículo antológico que se llama ¿Por qué se disipó el dinamismo industrial de Barranquilla? Y yo estoy de acuerdo que es antológico y se lo dije. Pero sin embargo le hice una claridad que a mí me parece que no hubo realmente una industrialización, sino hubo unos procesos de preindustrialización, y por eso fue que el sistema era tan precario, de tan poca consolidación, que no aguantó el mínimo embate. En este caso, el famoso puerto de Buenaventura. Entonces, las industrias no estaban asentadas en la ciudad. Es más, hay un hecho curioso. Algunos industriales barranquilleros, voy a poner los nombres porque yo estoy trabajando el tema ahora en estos días. Los señores Mancini, Generoso Mancini, él comenzó a emigrar lentamente de Barranquilla a Cali. En Cali montó una fábrica de aceites, la Americana, montó una fábrica de pastas, montó otras cosas más, y ya se veía claro que este local, industrial local, formado aquí, nativo, digamos, espiritual barranquillero, aunque era italiano de Tivoli, estaba buscando otra parte porque ya visionó que algo andaba mal. Ese es un caso muy, muy especial. Los otros casos son los casos de los Santo Domingo. Ese caso es de antología. Los Santo Domingo decidieron lentamente ir mudando todas sus empresas de Barranquilla hacia otras partes. Te doy dos ejemplos al respecto. O sea, hay una preindustrialización. Por ejemplo, Aluminio Reynolds fue fundada, creo que en el 53, algo así. Era la que hace los famosos papeles esos de aluminio. Ahí quedaba en la vía 40, ¿no? Cerca de la vía 40, una factoría, se llama Reynolds Santo Domingo, se llamaba esa factoría. Esa factoría comenzó a tener problemas por varias razones. Una de ellas es que su maquinaria era obsoleta. Yo me enteré después en un informe que llegó a mí por casualidad. Ellos la compraron casi que al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Hubo un cambio de maquinarias en muchas empresas norteamericanas. Aprovecharon el boom de las que ya había pasado en la guerra y hicieron una reconversión industrial. Y mucha maquinaria de esta la remataron y la vendieron en el extranjero. Y esa era la maquinaria, una de esas se trajeron para esa empresa que montaron los Santo Domingo. Pero resulta que era productiva mientras estuvo dueña del mercado nacional únicamente. Y cuando estábamos cerrados al mercado internacional, es decir, antes del 91, que no hubo la famosa apertura económica de César Gaviria. Cuando se abre el mercado internacional, resulta que un rollo de papel de aluminio hecho en China costaba 4 veces menos que el de hacían acá en Barranquilla. Entonces la fábrica se la vendieron a unos señores del interior, y trataron de remontarla hasta que la liquidaron, se llevaron la maquinaria que ya estaba obsoleta, la remataron. Y ahí están los edificios esperando que lo tumben para, me imagino, hacer desarrollos inmobiliarios. Y lo último, hay un problema sociológico, es verdad.
la dirigencia de Barranquilla se volvió plantera. Vamos a hablar así en términos claros. Más de hombres de club, hombres de aparecer en la prensa y demostrarse antes que hombres de acción y de visión sobre lo que podía pasarle a la ciudad y lo que le pasa al que pregunta el muchacho, el niño. Es decir, ellos no se dieron cuenta que venía un desastre avisorado y son tan tercos y siguen tan empecinados que todavía siguen creyendo que el puerto de Barranquilla cada año pegan 4 gritos dolorosos o 5 gritos dolorosos a Bogotá. Se cierra el puerto, se daña la economía de Barranquilla, para que en Bogotá le giren 40.000 millones de pesos para una draga, para contratar una draga que no hace ningún trabajo ni nada. Ese es el resultado de eso. Hay otro aspecto sociológico importante y es en la parte cultural. Evidentemente, Barranquilla era una ciudad que tenía una especie de cosmopolitismo, en el sentido de que había muchos extranjeros que produjeron una serie de costumbres urbanas civilizadas. Pero esa parte de extranjeros, una parte emigró, se fue a otra parte, decidió no vivir más acá, por cualquier circunstancia. Y por otra parte, Barranquilla fue invadida por una masa de migrantes de los Santanderes, o sea, cachacos santanderianos, que venían huyendo de procesos de violencia en sus departamentos, y de todas las poblaciones del Caribe colombiano que buscaron a Barranquilla. Aquí en Barranquilla se mudaron pueblos completos. Usted consigue parte de los nativos de Palenque aquí, de San Pablo Bolívar aquí, y lo hablo nada más de 2 poblaciones. Entonces, hubo un cambio de una mentalidad urbana, de unas costumbres citadinas, a una ruralización social. Eso se manifiesta en la ciudad en muchísimas cosas, por ejemplo, en el desorden urbano, en que la gente camina por la calle y no puede el andén, en que tira basura, etcétera, etcétera, y produce unos cambios. Pues estos inmigrantes no conocen la historia de la ciudad, no aprecian a la ciudad, y por lo tanto para ellos la ciudad es un botín a explotar cuando asumen posiciones políticas o posiciones ejecutivas. Esta gente, profesor Villalón, el escritor Álvaro Cepeda Zamudio los llamó muy bonitamente los bobales. Creo que le respondí su pregunta. Con todo este proceso del centro de Barranquilla y todas estas cosas, para ir saltando en 2 o 3 temitas, yo creo que también, aquí está Katy, creo que el que también le dio el golpe de gracia al centro de Barranquilla fue haberse salido del Banco de la República del Paseo Bolívar. Porque creo que automáticamente todas las sedes bancarias que funcionaban en ese entonces y que necesitaban tener alrededor del banco, también se trasladaron al centro de Barranquilla. Eso pudo haber también influido en que fue un golpe de gracia ya desde el punto de vista no comercial, sino económico, ¿no? Y por el otro lado que tú decías al final, refiriéndote al libro de Adolfo Meisel, es que la apertura esa económica que hizo Laureano Gómez fue ya el último suspiro, pues, de la parte comercial de Barranquilla. Sí. Cuando comienza una crisis de Barranquilla en los años 60 por la violencia, por una cantidad de cosas, la clase dirigente de Barranquilla le da la espalda a Barranquilla y vuelve y se incluye otra vez en sus empresas y en sus cosas y olvidan a Barranquilla, y es cuando llegan unos movimientos políticos que no son de aquí, algunos de aquí y otros que vienen de afuera. O hacen alianzas. O hacen alianzas y comienzan a apoderarse, como el caso de las empresas públicas, como todas esas cosas, apoderarse pues ya de esa parte. O sea, es cuando precisamente comienza a verse que la administración de la ciudad es un botín a usurpar, a disponer,
a terminarlo. O sea, yo hablé con algunos alcaldes de esa época y algunos me aseguraron, el difunto Alfonso Nicolela de Garo, que falleció no hace 4 o 5 meses, me dijo de que cuando él fue alcalde, él no vio plata por ninguna parte. O sea, no había plata. Entonces, ¿qué es lo que había? Lo que había eran unas empresas que tenían unas facturaciones y obviamente los contratos bancarios de préstamo. Y los habitantes del departamento como el Magdalena, el Cesar, Bolívar, Sucre, ellos venían buscando en Barranquilla más que todo las comodidades que ofrecía Barranquilla, desde el punto de vista de educación, de teatro, tal, pero nunca invirtieron en Barranquilla. La primera vez que ellos venían a Barranquilla, bueno, algunos sí. Algunos sí, pero otros se quedaron con sus negocios fuera de Barranquilla, iban y venían. Bueno, le voy a hacer 2 ejemplos de inmigrantes de otras partes, no digo que son rurales porque no pueden ser. Uno es Ascanio García, que hace el edificio García, Sí. y el otro es el ganadero, bueno, hoy en día es del Sucre, Cinciano, de Cincelejo, esa época era Bolívar, Nelson Martelo, que hace las torres en el mar, ahí enfrente del Portal del Prado, que son 3 torres. Entonces, hay gente que sí invirtió y en casa y esas cosas. Muy escasa. Pero es que esa es la parte del billete de esa inmigración. Hay una parte, y es el 90%, que no tiene recursos económicos, que son los que engrosan los cinturones de miseria, los que se mudan en terrenos que no tienen servicios públicos, los que colapsan las empresas públicas municipales. Y se acuerda cuando la época en que no había teléfonos en Barranquilla. O sea, tú ibas a buscar un teléfono, no lo encontrabas porque no te lo vendían. No lo vendían porque no había línea. O sea, todo eso produjo ese colapso, digamos, general de la ciudad, que cuando llega el profesor Villalón en los 80, yo recuerdo, porque soy amigo desde esa época, y eso estaba consolidado plenamente, que había un desastre en la ciudad. Claro que no había una reflexión, Jorge, digamos, como que lo que hacemos hoy en día. Había un cierto desvirole, digamos, de la época. No sabíamos exactamente qué es lo que había pasado. Pero en el transcurso del tiempo, las investigaciones, los análisis, se fue mostrando la cruda realidad de qué pasó en la ciudad en el siglo XX, cuando el sistema portuario deja de tener, ¿cómo se llama?, validez plena. Ruralización de la ciudad, también no tiene parte el área de educación. Todavía seguimos siendo rurales en cuanto a la educación, porque no vemos que a las juventudes se les esté llevando hacia la industrialización de la ciudad. No hay ese progreso en la educación. O sea, hay una educación que está quedada en lo rural. Entonces, para mí, hay mucha responsabilidad de la educación, del Estado, con tener una educación muy limitada y no hacia la industrialización de la ciudad, hacia el progreso de la ciudad, sino quedarse estancado en eso. Bueno, la verdad es que las personas que vislumbraron como un derrotero hacia la educación en Barranquilla fueron 2 personas, ¿no? Uno, Julio Enrique Blanco, por un lado, y su archienemigo, el profesor Alberto Asa. Aunque ustedes no lo crean, yo hice un libro que nunca pues se ha editado. Lo financió Kenneth Loewy hace como 4 o 5 años, de toda la vida de Alberto Asa. Y ese libro, pues lo que yo encontré es que hubo un antagonismo entre estos 2 personajes que fueron claves en la educación. Asa fue muy importante en fomentar la cultura,
y la educación, y el otro también, pero las perspectivas de ellos no coincidían necesariamente. Es decir, el problema de la ciudad es educativo, evidentemente. Por ejemplo, no hay cultura ciudadana. La gente no sabe qué es eso. Y en general hay como un embobamiento en torno a unos íconos que los juegan los que están en mandato, que es el manejo del deporte con el junior, el carnaval y otras cosas más, y eso es como una especie de ruleta con que juegan. Es decir, eso no es que sea malo, sino de que implica un reduccionismo extremo, y obviamente la falta de capacidad de análisis crítico produce de que la ciudad no avance. Muy amable. Buenos días, Dalai, muy interesante la presentación. Quería solo hacer un comentario y unas inquietudes respecto a ese, digamos, comentario sobre la modernización, o sea, el modernismo, la ciudad sin modernismo o la modernidad, porque precisamente es una discusión que parte de muchas contradicciones. Y por allá, digamos, en los años 80 hay un ensayo de un filósofo de la Universidad Nacional, Colombia, la modernidad postergada. Y creo que hace referencia a esa problemática que, bueno, representa Barranquilla en esta discusión, pero de muchas ciudades latinoamericanas, en búsqueda de esa posibilidad de mirar en la historia o en su centro su referencia, su ADN. Pero resulta que han habido una serie de procesos que han desdibujado esas dinámicas que obedecen a transformaciones urbanas y que se han agudizado con estos comentarios que han surgido ahora al final, que es la aguda segregación de las ciudades, en donde los problemas se ven evidenciados no solamente desde el punto de vista político, económico, cultural, sino también de la falta de visión. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo cambiar ese imaginario que se ha venido construyendo de estos procesos, donde hacemos lecturas, digamos, simplemente sí, no somos tan modernos como digamos, pero ¿cuáles pueden ser los énfasis para poder alcanzar y lograr un proceso, digamos, de adaptación al contexto, por ejemplo, de globalización o a los contextos de reflexión que ya, pues yo creo que gran parte de los últimos 30 años en discusión sobre la ciudad se han venido planteando en qué hacer? Pero hasta ahora han quedado discusiones, quedan los materiales, pero en la realidad y en la práctica el centro aún sigue totalmente abandonado. Inclusive ahora hay unos problemas mucho más complejos en el centro que son hasta invisibles, como son lo que yo le llamo como un cogobierno en el centro, en donde los vendedores de espacios públicos, los que manejan el espacio público, es como si fuera otra administración. Okay. Hay otros impuestos, y esos son como los elementos en los cuales hay otros imaginarios que se miran y hay que, pues, plantearnos cómo deconstruir o construir esos imaginarios que quizás tenemos quienes hemos hecho reflexiones sobre temas relacionados con la ciudad y los que aún están pendientes por desarrollar. En Colombia realmente la modernidad llegó de un modo tardío, como dice ese artículo de ese profesor. Yo ese artículo lo he leído, la modernidad postergada, y en una conversación con Jorge Robledo, que es uno de los senadores que más sabe de economía en Colombia, él planteó también el tema de la modernidad, y yo se lo rebatí con argumento de que hubo un intento o una especie de llegada de algunos aparatajes formales propios de la modernidad, objetos, pero el criterio de la modernidad no entró a Colombia y no entró en Barranquilla. Teníamos un cosmopolitismo que al final resultó medio falso, si tú lo analizas y lo comparas con el día de hoy. Es decir, ¿dónde quedó el cosmopolitismo de Barranquilla a estas alturas del partido, por ejemplo? ¿Somos cosmopolitas o no lo somos? No. La ciudad tuvo una serie de problemas
de todo tipo, del cual tampoco se escapa ni es única mente depositaria Barranquilla, eso le sucede a otras ciudades también, y que se han agudizado en los últimos años, merced a que es una ciudad que tiene una población dando vueltas y no encuentra respuestas. Es decir, para no meterme en honduras políticas ni sociológicas, hay una gran población de esta ciudad que está esperando algo que la ciudad no le está dando. Eso es lo que yo percibo de esto. Y fíjense ustedes que esto se ve claramente en esta lucha que hemos sostenido, en el caso mío concreto y otras personas más, que en Barranquilla no tenemos infraestructura cultural, no tenemos bibliotecas públicas, como en Bogotá, no tenemos filarmónica, no tenemos teatro, el teatro es, ya dijimos que es privado, ahora el banco tuvo un problema en su construcción que reventó ahora, en fin, etcétera. Es decir, eso nos lleva a cuestionarnos esta carencia de infraestructura, el problema del Museo de Arte Moderno, el problema del Parque Club del Caribe, nos lleva a cuestionarnos seriamente si realmente nosotros somos ciudad. Porque de pronto, yo recuerdo que en Zipaquirá, creo que es, en Cundinamarca, hay un centro cultural muy moderno, muy grande, que aquí en Barranquilla yo no lo conozco. Y Zipaquirá es un pueblo de Cundinamarca, ojo. Entonces, esas carencias son síntomas y como tal hay que evaluarlas debidamente. El centro desapareció el Paseo Bolívar y se subió a Murillo. De Murillo pasa a la 72 y se va abandonando Murillo. De la 72 pasa a la 76 y se abandona la 72. Lo que le dije al niño, entonces, el efecto de la ciudad. Correcto, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque si tú dices, bueno, el centro sí fue importante en su momento, está abandonado, como está abandonado Murillo, como está abandonado la 72, como está abandonado la 76, como está abandonada la 79, la 82, la 84, y así sucesivamente. Esos son planes de recuperación urbana y están enmarcados dentro del POP, del Plan de Ordenamiento Territorial. Y eso corresponde exclusivamente a planeación distrital, a la alcaldía y otras dependencias colaterales con competencias sobre el caso, con el del centro, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene responsabilidades concretas en el centro, específicas, porque es una declaratoria y esa declaratoria tiene unas obligaciones y tiene también unas sanciones y unas herramientas, los planes especiales de protección y manejo que deben ser monitoreados y evaluados. Eso no está pasando. Pero eso es lo que vamos a hablar la semana entrante, exactamente. Ok. Gracias a lo que le interesa el libro que queda aquí poquitico, pueden hablar con Laura. Ese libro es el único que queda ya de esa cochada de ese libro sobre Barranquilla. Los que quieren enterarse de los edificios que habían en el centro, porque lo que queda ahora, le voy a decir la verdad, la evaluación indica de que solamente el 14%, el Ministerio de Cultura lo hizo con una evaluación, el 14% son los edificios históricos, lo demás es puro cuento. O sea, de ahí ustedes pueden hacerse una idea de lo terrible que es el caso y que se muestra con todo el dramatismo en ese edificio que está allá abajo, del antiguo casino militar. Gracias. Muchas gracias, Adlai, muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la mañana por Facebook y aquí en los parqueaderos del Teatro Amira de la Rosa, previamente inscritos,
para que veamos el cierre de este ciclo de conferencias titulado El Centro de Barranquilla como bien de interés cultural de la nación. Muchas gracias.